Gracias. Pues está dicho por el senador Armenta básicamente el significado de la visita, su alcance y la puntualización de los aspectos que se abordaron. Yo me referiré a dos o tres cosas que quiero resaltar. La diferencia de comportamiento entre este presidente frente al líder de la nación norteamericana, y lo que sucedía antes. Se llegaba con acuerdos negociados, simplemente a firmarlos. Prácticamente las entrevistas se reducían a un comunicado conjunto. Ahora el presidente llegó a hacer planteamientos propios que fueron respondidos de una manera parcial por el presidente norteamericano, necesariamente porque algunos no los conocían. ¿Cuáles son las dos cosas principales? Uno, coinversión entre las dos naciones para mejorar flujos, vigilancia, aspectos negativos. Dos, hasta una aportación de México a los bolsillos de los norteamericanos. La crítica que se ha escuchado, varias, pero esta principalmente es que ahora México le va a dar gasolina subsidiada a los norteamericanos que viven en la franja de la frontera. Pues sí, nada más que el subsidio lo pagan los norteamericanos, porque el subsidio que se da en aquella zona de la frontera norte mexicana y frontera sur norteamericana es igual al subsidio a la gasolina que se da en todo el país, en México, pero está pagado con el aumento del precio del petróleo y hasta ganancia le quedan a las finanzas de Pemex. Y ese aumento en los precios del petróleo pues lo están pagando todos los países del mundo, particularmente los que consumen más, particularmente Estados Unidos de Norteamérica, de tal manera que sí se les da una gasolina subsidiada, pero pagada por los mismos norteamericanos. ¿Qué es lo que hay? Pues inteligencia para hacer las propuestas, naturalidad para presentarse frente a los gobernantes de la nación americana tan poderosa. ¿Y qué respuestas hay? Cortesía de parte de ellos. Por los hechos se caen las críticas. ¿Cuál problema con la no asistencia a la cumbre anterior a Los Ángeles en junio? Quién sabe si los haya habido, pero la respuesta de ayer es que no tiene ninguna trascendencia, al revés. Lo que hizo fue lo que refirió hace un momento el senador Armenta, resaltar la dignidad de la postura del presidente mexicano, que con respeto, pero con entereza, presenta y representa los intereses de nuestro país y de los mexicanos. Creo que eso no sucedía antes. Muchas gracias. Gracias, muy buen día a todas y todos. Yo también celebro y agradezco además a nuestro presidente de esta visita a nuestro vecino país, en donde se consolida además como líder regional en América Latina. El ir a hacer propuestas en donde se atienda algo tan crucial como el flujo migratorio, que sean visas temporales para empleos, lo que se esté acordando, en un total de 600,000 para trabajadores entre América Latina y México, es algo que habla de esa sensibilidad de una problemática que vivimos día a día en la frontera norte y sur de nuestro país. Por eso, enhorabuena a nuestro presidente y a estos resultados que está dando en esta gira. Nada que ver con los tiempos del PRI, nada que ver con esa corrupción en la que nos envolvían en sexenios priistas, ahora documentados con la denuncia que se acaba de presentar en la Fiscalía General de la República por las operaciones financieras irregulares de Enrique Peña Nieto. Eso es algo que hay que decir, porque el que haya cuentas que tuvieron flujos y que ese es el combate real a la corrupción, el flujo de los dineros en las instituciones financieras, es algo que hay que señalar y seguir insistiendo, es realmente el combate a la corrupción. Estamos hablando de más de 26 millones de pesos
entre 2019 y 2021. El titular de la UIF informó que estas cantidades detectadas fueron transferidas al exmandatario por un familiar consanguíneo de México a España. De ahí su visa de oro que tiene en ese país. Y bueno, el que tengamos pues la claridad de estas investigaciones es algo que estaremos dando seguimiento y que, insisto, hace que tengamos claro que ese PRI que hemos estado combatiendo por décadas sigue existiendo. Existió desde Echeverría con esas terribles formas de gobernar, eliminando gente, desapareciendo adversarios, haciendo de la guerra sucia su modus operandi al frente de los gobiernos en este país. Ahora, viendo que Peña Nieto tiene estas investigaciones, es algo que sigue caracterizando a ese viejo PRI, a ese viejo régimen que se niega a morir. Y se niega a morir ahora también con las prácticas del presidente actual del PRI, que constantemente vemos diferentes señalamientos sobre sus conductas, sobre sus acciones, que pues dejan mucho que desear. Ojalá las investigaciones en la Fiscalía ya den pronto resultados ahora de esta serie de corruptelas que hizo al frente del gobierno de Campeche, y que ahora por eso se quieren victimizar y en lugar de responder por esas corruptelas, hacer señalamientos de otra índole. Ese es el PRI. Esa es la caracterización del PRI que siempre hemos conocido, que seguimos viendo que se mueven, hacen, deshacen y quieren confundir a la población con estas acciones que ahora encabeza el propio presidente de ese partido. El haber escuchado el video ayer, el audio ayer, en donde también se dice cómo él va a negociar con diferentes empresarios, cómo va a amenazar para las candidaturas en 2024, cómo se va a sostener en ese partido hasta ese entonces. Bueno, pues habla de cómo tiene sometidos a los militantes y dirigentes de ese partido. Que ellos lo quieran sostener, no nos quieran cargar las diferentes anomalías que él hace. Por eso sostenemos desde la Cámara de Diputados que es completamente inaceptable que un personaje como este encabece la Comisión de Gobernación. Nos negamos a asumirlo, aunque también tenemos claro que hay un acuerdo de origen en donde los grupos parlamentarios tienen comisiones de acuerdo a la correlación de fuerzas, pero que no nos obliguen a tomar medidas más drásticas por todos los hechos que vamos conociendo y ese modus operandi del PRI, del sistema rancio político mexicano, que estamos acabando y que queremos que ya no se mantenga al frente de las principales instituciones. El llamado es para que el PRI reconsidere esta presidencia de comisión en la Cámara y que entonces ponga a alguien con probidad, que tenga una conducta que podamos reconocer y respetar en la Cámara de Diputados, porque esto que señaló en los audios el líder del PRI, bueno, no quiero repetir las palabras, pero él se va a encargar de decidir todo, dice, refiriéndose a sus correligionarios. Él lo dice, lo cito, no es algo que yo quiera replicar, pero los trata de pendejos. Ese es el PRI de Alito, ese es el presidente del PRI, al que lamentablemente se ponen a defender hasta las propias mujeres de ese partido. Entonces, hacemos un llamado para reconsiderar que el PRI tiene que acabarse y vamos a dar el debate en este sentido, porque ni con Echeverría, ni con Peña Nieto, ni con Alito nos vamos a identificar nunca. Este nuevo proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador dista mucho de estas prácticas que estamos erradicando: corrupción, desfalco del erario, tráfico de influencias, amenazas, estando en lugares de toma de decisiones. Eso se acabó. Este nuevo régimen es una transformación real del país. Muchas gracias.